Hola con todos, ¿cómo están? Mi nombre es Giordano, yo soy Arteaga Cedeño y les voy a hacer una pequeña presentación. Voy a explicar tres temas presentes en nuestra vida diaria: los derechos digitales, la violencia digital y la protección de datos personales. Mi propósito es demostrar que al conectarnos a Internet no dejamos de tener derechos. Nuestra dignidad, intimidad, imagen, honor y seguridad también deben respetarse en redes sociales. Videojuegos y plataformas educativas y aplicaciones de mensajería. Esta explicación está dirigida especialmente a estudiantes, familias y docentes. Para poder empezar, quiero destacar que los derechos de las niñas, niños y adolescentes no desaparecen cuando usan Internet. En redes continúan teniendo derechos a a la dignidad, a la privacidad, a la imagen, al honor y a la seguridad. La Constitución reconoce el acceso a la comunicación y a las tecnologías, pero también establece una protección que prioriza a la niñez. Por ejemplo, un estudiante puede participar en un foro virtual, pero nadie debe burlarse, publicar sus datos o difundir su fotografía sin autorización. En esta diapositiva explico cuatro principios. Primero, debe prevalecer el interés superior del niño. Segundo, su protección y atención son prioritarias. Tercero, la familia, la sociedad y el Estado comparten responsabilidades. Cuarto, la autonomía se desarrolla progresivamente según la edad y madurez. En el entorno digital, esto exige contenidos adecuados, acompañamiento sin humillaciones, canales de ayuda y participación segura. Proteger no significa vigilar todo, sino orientar, escuchar y actuar oportunamente frente a los riesgos. Ahora, diferencio tres derechos. La intimidad protege a la vida privada, como conversaciones, contraseñas, ubicaciones y datos personales. La imagen comprende fotografías, videos, audios, capturas y cualquier contenido que permita reconocer a una persona. El honor protege el buen nombre y la reputación. Una sola publicación puede vulnerar los tres derechos y compartir una conversación privada puede exponer la intimidad, afectar la imagen y causar daño a la reputación. Antes de publicar sobre alguien, debo preguntar si tengo su autorización. Algunas conductas pueden que exista una vulneración de derechos, sin subir fotos de compañeros, sin permisos, al momento de crear memes humillantes, publicar capturas privadas o compartir ubicaciones y datos familiares. No simples bromas, porque pueden exponer la vida privada, dañar la reputación, causar ansiedad y facilitar el acoso. Un ejemplo sería grabar a un compañero mientras llora o atraviesa una situación vergonzosa y al subir el video a redes, aunque alguien lo considere divertido, para la persona afectada el daño puede ser profundo y permanente. Frente a estos riesgos, propongo un uso responsable basado en la seguridad, respeto y confianza. Como estudiante, debo pensar antes de publicar, mantener privadas mis contraseñas y ubicaciones, respetar las fotografías y opiniones ajenas y pedir ayuda cuando algo me incomoda. Como padre, madre o docente, debo acompañar sin avergonzar, revisar la privacidad y edad recomendada de las aplicaciones, conversar con confianza y establecer reglas claras. La prevención funciona mejor con diálogo, porque el miedo puede hacer que una víctima guarde silencio. Paso al segundo tema. La violencia digital la entiendo como toda conducta realizada mediante tecnologías que amenaza, humilla, controla, extorsiona, expone datos o afecta la dignidad, intimidad o la seguridad de una persona. Puede aparecer un mensaje en redes, videojuegos o plataformas escolares, una señal de alerta
ocurre cuando un grupo comparte capturas para burlarse de un compañero y continúa aún sabiendo que le causa daño. Allí ya existe una conducta que puede producir afectación psicológica y requiere una respuesta de protección. Entre los tipos más frecuentes están el ciberacoso, el grooming y la sextorsión y el doxing. El ciberacoso consiste en burlas, amenazas o persecución reiterada por medios digitales. El grooming ocurre cuando una persona adulta se acerca a un menor con engaños y finalidad sexual. La sextorsión aparece cuando alguien amenaza con cualquier imagen privada para obtener contenido, dinero o control. El doxing consiste en vigilar datos personales para intimidar todas estas conductas que se utilizan en la tecnología para aumentar la presión y la vulnerabilidad de la víctima. Los riesgos pueden ser personales y de seguridad. Una víctima puede sentir ansiedad, miedo, vergüenza, aislamiento, bajo rendimiento y pérdida de autoestima. También puede enfrentar chantaje, perfiles falsos, exposición de rutinas o uso indebido de su voz, fotografías y datos. Quiero destacar una recomendación. Si recibo una amenaza por chat, no debo borrar todo de inmediato. Primero guardo las capturas, enlaces, usuarios, fechas y los mensajes, porque esas evidencias ayudan a comprender lo sucedido y a activar las medidas de protección. Internet no es una zona sin ley. Algunas conductas pueden tener sus consecuencias jurídicas, como el contacto con la finalidad sexual con menores, la difusión de información íntima sin su consentimiento o la suplantación de identidad para causar perjuicio. Según los hechos y su gravedad, también pueden existir medidas escolares, administrativas, civiles o de protección. No toda discusión en la línea constituye un delito, pero las acciones digitales generan responsabilidades reales. Por eso debo evitar reenviar contenido dañino y buscar ayuda cuando exista una amenaza, una extorsión o una vulneración de derechos. Ante un caso de violencia digital, sigo una ruta sencilla. Primero, no respondo con agresión. Segundo, guardo capturas, enlaces y nombres de usuario. Tercero, bloqueo y reporto la cuenta o el contenido. Cuarto, aviso a un adulto, un docente, un familiar u un orientador de confianza. Quinto, denuncio cuando existan riesgos, amenazas o posibles delitos. Esta ruta busca detener el daño y proteger a la persona afectada. En casos relacionados con violencia de género también pueden activarse mecanismos especializados en la atención y en la protección. En el tercer tema explico qué es un delito personal. En toda información que exista o que se identifique, se puede identificar a alguien, ya sea por su nombre, cédula, fotografía, voz, ubicación, correo, usuario de redes, dirección IP o historial de salud. Un dato no necesita ser secreto para estar protegido. Por ejemplo, una lista escolar con nombres, teléfonos y cédula no debe publicarse en una red abierta. Quien recopila esta información debe tener una finalidad legítima, informar para qué será utilizada y aplicar medidas de seguridad. La protección de datos se guía por principios de juridicidad, lealtad, transparencia, finalidad, minimización, confidencialidad, conversación limitada y una responsabilidad. También existen medidas técnicas y organizativas. Estos principios se entienden como un ejemplo. Si una escuela solicita un número de contacto de emergencia, no debería usarlo después para una publicidad ni compartirlo con terceros. El dato debe utilizarse únicamente para la finalidad de informar, conservarse el tiempo necesario y mantenerse protegido
frente el acceso de personas no autorizadas. Las personas conservan el control sobre su información. Pueden ejercer el derecho de acceso para conocer qué datos se tienen y cómo se usan. Rectificación para corregir la información incorrecta. Eliminación cuando corresponda suprimirla. Oposición frente a ciertos tratamientos y la portabilidad para recibir o trasladar los datos de un formato compatible. Estos derechos permiten pedir explicaciones y exigir cambios. En términos sencillos, mis datos no pertenecen libremente a una aplicación o a una institución. Su uso debe ser responsable, mi condición de titular y la ley. Los datos de niños y de niñas, adolescentes, tienen una protección especial. Deben tratarse con finalidad clara, necesidades reales y lenguaje comprensible. No pueden utilizarse para una exposición, una burla o un control indebido, ni para una decisión de automatizadas que afecten derechos sin garantías. La diapositiva señala que desde los 15 años pueden consentir expresamente ciertos tratamientos y que en menores de edad interviene el representante legal. En todos los casos debe respetarse el interés superior, la participación del menor y sus derechos como titular. En la escuela y en el hogar debo evitar publicar cédula, teléfono o una dirección, compartir fotografías del estudiante sin ninguna autorización, pedir datos innecesarios en formularios o usar grupos de mensajería para exponer problemas personales. Las buenas prácticas son socializar solo la información indispensable. Explica para qué y durante cuánto tiempo se utilizará. Guardar documentos en espacios seguros y eliminar los datos cuando ya no sean necesarios. Un formulario escolar responsable pregunta únicamente lo pertinente y comunica de forma clara su propósito. Como recomendación final, a los estudiantes les digo, no compartan contraseñas, ubicación ni imágenes íntimas. Piensen antes de publicar, guarden evidencias, si reciben amenazas y pidan ayuda. A las familias les recomiendo acompañar sin humillar, establecer reglas de privacidad y revisar los permisos de las aplicaciones. A los docentes les corresponde orientar, acordar normas de convivencia digital y activar rutas de apoyo o denuncia. La protección requiere colaboración ante estudiantes, familias, instituciones educativas y autoridades. Concluyo con 3 ideas. Primero, los derechos digitales son la aplicación de los derechos humanos. En Internet, la intimidad, imagen, honor, protección de datos y participación segura. Segundo, la prevención funciona mejor cuando la familia, la escuela y los estudiantes conocen los riesgos, conservan evidencias y actúan con una responsabilidad jurídica y emocional. Tercero, la tecnología debe servir para aprender, comunicarnos, convivir, no para vulnerar la dignidad. Cada publicación o reenvío puede generar un impacto. Para eso, usar Internet responsablemente también es un respeto de derechos. Para elaborar esta presentación, he tomado como base la Constitución del Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código Orgánico Integral Penal, la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la Política Pública por un Internet Seguro, la Ley Mica Ortega, el Reglamento General de Protección de Datos y el Memorándum de Montevideo. Estas fuentes relacionan la prevención con obligaciones jurídicas concretas. Muy bien, una vez culminado esta breve explicación, voy a continuación a explicarle lo que es una infografía sobre el sexting y sus riesgos asociados en un entorno digital. En esta primera lámina voy a explicar qué es el sexting y por qué debemos hablar del tema sin juzgar. El sexting consiste en enviar o intercambiar mensajes,
fotografías o videos íntimos mediante celular, chat o redes sociales. Puede comenzar de manera voluntaria, pero el problema aparece cuando el contenido se guarda, se captura o se comparte sin permiso. Por eso quiero dejar claro que autorizar a una persona para recibir una imagen no significa autorizarla para reenviar. Esta práctica puede surgir por confianza afectiva, presión social o impulso digital. A veces una persona envía una imagen a una pareja como muestra de confianza. En otras ocasiones existe una insistencia, miedo al rechazo o un deseo de encajar. También influye la rapidez de los chats, que reduce el tiempo para pensar en las consecuencias. En jóvenes, una sola captura de pantalla puede transformar un momento privado en un momento permanentemente y muy difícil de controlar. El ejemplo presentado muestra a una estudiante que envía una foto privada a su pareja y él después de una captura y después de una ruptura, la imagen llega a un grupo del curso. Frente a esta situación, yo identifico tres ideas clave. La primera es el consentimiento. Debe ser libre, claro, informado y específico. Puede reiterarse y nunca se presume. Lo segundo es la intimidad, que protege el espacio personal y privado. La tercera es el dato personal, porque una imagen íntima identifica o revela aspectos sensibles de una persona. Mi mensaje personal es pensar antes de enviar, pero también respetar absolutamente el contenido que otra persona nos confía. En la segunda lámina explico que un reenvío puede causar un daño real. Recibir una imagen no me da derecho a guardarla, mostrarla ni compartirla. La responsabilidad recae en quien presiona, amenaza, publica o difunde sin permiso, y nunca debe culparse a la víctima. Una sola captura puede iniciar una difusión no consentida y hacer que el contenido llegue a muchas personas en pocos minutos. Las consecuencias no se quedan en la pantalla. La víctima puede enfrentar burlas, humillación, acoso, control, amenazas, chantaje o sextorsión para exigir nuevas imágenes o dinero. También puede sentir miedo, vergüenza, ansiedad, aislamiento, conflictos familiares, abandono de actividades y afectaciones escolares. En el ámbito jurídico, la difusión sin autorización puede vulnerar la intimidad, la imagen, el honor y la protección de datos personales. La lámina menciona que en el artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal, relacionado con la violación a la intimidad, cuando se accede, reproduce, difunde o publica información privada sin consentimiento. Además, niños y niñas y adolescentes requieren protección reforzada de su dignidad, privacidad y comunicación. También se destaca la sentencia número 456-20-JP/21 de la Corte Constitucional, que en el contexto educativo exige proteger a la víctima, escuchar a las partes, respetar el debido proceso y aplicar medidas proporcionales, reflexivas y restaurativas. En consecuencia, la respuesta no debe basarse en exponer o castigar públicamente, sino en detener el daño y proteger sus derechos. En la tercera lámina, presento medidas de prevención y actuación. Para los estudiantes, la primera recomendación es no ceder a la presión. Nadie puede exigir imágenes íntimas y no siempre debe respetarse. La segunda es proteger las cuentas con contraseñas únicas, verificación en 2 pasos y perfiles privados. La tercera es no reenviar ni guardar contenido íntimo recibido. La cuarta es pedir ayuda temprana a un adulto de confianza, docente, orientador o un departamento de consejería estudiantil, especialmente cuando existe el chantaje. Para padres y cuidadores, recomiendo escuchar sin juzgar, creer en la persona afectada y evitar frases
que la culpan. También es importante acordar reglas claras sobre privacidad, horarios, aplicaciones y contactos y coordinar apoyo con la institución educativa para solicitar medidas protectoras y restaurativas. Ante un caso concreto, yo seguiría 4 pasos. Primero, detener la interacción. No enviar más contenido, no pagar y bloquear al agresor cuando sea seguro. Segundo, guardar pruebas como capturas, usuarios, enlaces, fechas y mensajes, sin reenviar la imagen. Tercero, reportar en la plataforma y solicitar el retiro del contenido. Cuarto, buscar una protección e información a la familia, al DECE, a la fiscalía o a la policía si existen amenazas o un posible delito. Finalmente, en materia de 2 personas, antes de publicar, debo preguntar, explicar el propósito, limitar el acceso y eliminar lo que ya no sea necesario. Cierro con esta idea. La confianza no se demuestra enviando imágenes íntimas y el respeto también existe en línea. Proteger significa acompañar y detener la difusión y nunca culpar a quien fue vulnerado. Antes de finalizar la capacitación, abro un breve espacio para que los participantes planteen sus ideas. Cualquier pregunta, estoy abierto a responder. Hola, buen día. Felicitaciones, abogado, futuro abogado Giordano, por esa exposición. Muy interesante. Le quiero hacer una pregunta. ¿Los derechos digitales son diferentes de los derechos que tenemos fuera del Internet? Mi estimada, no son derechos completamente distintos, sino la ampliación de nuestros derechos fundamentales dentro de los entornos digitales. Cuando utilizamos redes sociales, plataformas educativas, videojuegos o aplicaciones de mensajería, seguimos teniendo derecho a la dignidad, intimidad, imagen, honor, seguridad y protección de nuestros datos personales. Por eso, publicar una fotografía sin autorización, divulgar una conversación privada, crear un perfil falso o compartir información para humillar a alguien puede vulnerar derechos y generar responsabilidades. La tecnología no elimina las normas de respeto que deben existir entre las personas. Espero que le haya quedado un poco clara la idea que usted o la pregunta que tenía. ¿Alguna otra persona que tenga alguna pregunta, duda? Buen día, ¿cómo está, estimado estudiante Giordano? Yo tengo una pregunta. Quisiera saber qué debo hacer si una fotografía o un video íntimo se comparte sin mi consentimiento. Excelente pregunta. Respondiéndola, la persona afectada no debe sentirse culpable, ni enfrentar la situación sola. Lo primero es detener el contacto con quien la amenaza, evitar enviar más contenido y no realizar pagos. Después se debe conservar las pruebas como captura de pantalla, nombre de usuario, enlaces, fechas, mensajes, sin seguir difundiendo la imagen. También es necesario reportar la publicación en la plataforma, bloquear la cuenta cuando sea necesario y solicitar un apoyo familiar, docente, orientador o al departamento de consejería estudiantil. Si existe amenaza, chantaje, extorsión o un posible delito, se debe acudir a la fiscalía o a la policía para solicitar protección y presentar una denuncia correspondiente. Para finalizar, agradezco sinceramente a todos en su asistencia por su atención, participación y disposición para reflexionar sobre este tema. Espero que la información compartida sea útil para reconocer los riesgos, proteger nuestros derechos y actuar responsablemente en el Internet. Cada persona puede contribuir o construir un espacio digital más seguro cuando se respeta la privacidad, evitar compartir contenido sin consentimiento y brindar apoyo sin juzgar a quien atraviesa una situación de violencia digital. Muchas gracias por acompañarme en esta capacitación.